una vez más, ayer en Tailandia, 14 de abril de 2015, ocurrió un fenómeno que ya ha ocurrido varias veces en diferentes puntos de la Tierra. Una lluvia de peces. Cientos de miles de peces cayeron por todas las calles de Tailandia, pero no peces pequeñitos, camadas de peces y anguilas grandes, de varios kilos algunos. Un fenómeno que asombró a la gente. No tienen la gente explicación, aunque yo ya he hablado varias veces el mismo tema. Lo que ha sucedido en Tailandia ayer es un hecho común que ya ha sucedido en diferentes puntos de la Tierra en todas las épocas, incluso en tiempos medievales. Hay escritos antiguos en ciudades de Alemania, España, Inglaterra, etcétera, etcétera, que ha habido lluvia de peces, lluvia de cangrejos, lluvia de manzanas, de avellanas, en diferentes partes de la Tierra, en todas las épocas. No tienen una lógica ni una idea clara, menos los arqueólogos, claro, de qué es este fenómeno, de dónde vienen peces. Entonces muchas veces alegan, bueno, pueden ser tifones que se meten en el mar, sacan los peces, los llevan en los vientos, o sea, unas teorías estúpidas, sin lógica, o sea, sin sentido común. Pero claro, tienen que hallar una explicación a lo inexplicable. Que es como muchas veces la arqueología, cuando habla idioteces, ya verán el día que saque cosas a la luz, cómo se derrumba todo el sistema arqueológico. El 90% todo mentira. Bueno, pues es por ejemplo cuando le dicen, no es que hubo en la Tierra miles de años de edad glaciar, la gente, pues años, animales, bosques, todo glaciar. Y la humanidad y los animales todos metidos en cuevas. Y esperando miles de años, pintaban en la oscuridad de la cueva pinturas rupestres, hasta que miles de años después desaparecieron los glaciares. Una barbaridad, una burrada, sin pies ni cabeza ni sentido común. Además, piensen que en las pinturas rupestres siempre aparecen hombres con flechas cazando animales desnudos. Siempre. Si hubiera una edad glacial, aparecerían pinturas, hombres con abrigos de piel, botas, gorros para el frío. No. Hacía un calor extremadamente grande, hace miles de años. No frío, al revés todo, al contrario. Voy a la lluvia de peces. Voy a explicar una vez más de dónde vienen los peces, para que lo vayan entendiendo, aunque ya lo he dicho en mis vídeos hace ya tiempo, incluso años, pero voy a repetirlo. En el año 1943 se hizo un experimento en Norteamérica, en el puerto de Filadelfia. La Marina norteamericana cogió un destructor norteamericano llamado el Dridge y unos marines norteamericanos para hacer un experimento de hacer invisible a los radares enemigos este destructor. O sea, con unos sensores, con una fórmula muy antigua, de 1920 y tanto, 24, de Albert Einstein, el campo unitario, que es una fórmula en el cual una especie de sensores vibradores hacen posible que un objeto, una persona o un barco se haga invisible a los radares y se vaya acercando a una costa, porque se preparaba en el año 1943 la invasión de Normandía. Y entonces estaban experimentando a ver cómo llevar cientos de barcos aproximándose a la costa de Francia, Normandía, sin que se enterasen los radares alemanes. Pero el experimento resultó fantástico. Emplearon estos pulsadores dentro del destructor, el Dridge, con los marines, y ocurrió el fenómeno de no solo desaparecer de los radares del puerto de Filadelfia, sino completamente el destructor se convirtió en una nube verduzca y desapareció totalmente a la vista, invisible, y apareció automáticamente en el puerto de Norfolk a varios cientos de kilómetros más arriba. Luego volvió a desaparecer y apareció de nuevo en Filadelfia, pero los marines desaparecieron. Y claro, esto el gobierno norteamericano lo guardó silencio. No porque fuera un fracaso, porque fue demasiado éxito. Y a raíz de 1943, este experimento de Filadelfia se ha ido perfeccionando más y más en secreto. O sea que el gobierno norteamericano, pues haciendo experimentos cada vez más modernos, con técnicas ya ordenadores,
hacían posible experimentar llevando barcos antiguos a diferentes costas del Pacífico, de tal manera que hacían un experimento a ver cómo hacer invisible y a dónde aparecía ese barco. Y entonces ocurría el fenómeno de que en la zona de la costa, en el mar, en la playa, donde el destructor o el barco o los barcos desaparecían y aparecían en otra zona más arriba, más abajo, los peces en radio de acción, donde estaban los pulsadores, esos sensores en el barco, los peces también desaparecían. El barco o los barcos aparecían en otro sitio, pero no los peces o las personas. Las personas, al tener energía, aparecían en otra época, en otro lugar. Y llovían porque no es que llovían del cielo, sino que se hacía el experimento, se hacían invisibles, se descomponían los átomos y se volvían a rehacer en otra época, en otro tiempo. Por eso ocurría que cangrejos, avellanas, porque depende de donde hacían el experimento con barcos, casas, aviones, objetos, cañones, lo que sea, había allí manzanas, había avellanas en la zona, el radio de acción, o había animales o había peces si era en el mar, o cangrejos, o lo que sea. Y llovía, porque no es que lloviera del cielo, sino que se volvían a rehacer en ciudades, en diferentes épocas. Y ahora en Tailandia, el gobierno norteamericano está cada vez experimentando más moderno, porque se prepara, y esto que conste que va a suceder, una hecatombe mundial. Y el gobierno norteamericano, con tecnología extraterrestre, está experimentando cada vez más perfección el experimento de Filadelfia modernizado, súper modernizado. Y uno de los últimos experimentos para submarinos, para hacerlos desaparecer y transmitir o transportarlos a otro sitio, los peces y las anguilas que estaban en esa zona del submarino aparecieron en Tailandia. No el submarino al ser metálico aparece en otro sitio. Ellos ya perfeccionan de tal manera que donde pueden transmitir y transportar el submarino, los barcos, a qué punto exacto. Pero los peces no. Los peces aparecieron miles, cientos de miles en Tailandia. Y entonces ya tienen más o menos el grado más o menos acercado de qué es el fenómeno este de desaparecer cosas, aparecer peces, manzanas, avellanas, lo que sea, hasta personas. Porque muchas veces se han hecho experimentos a lo largo de la historia y han desaparecido ejércitos. O sea, completamente desaparecidos. Igual que en el experimento de Filadelfia, si leen un poco la historia, verá que los testigos oculares que estaban en el puerto vieron que como una nube verde cubría el destructor, el Drille, y desaparecía. Por eso el mismo fenómeno ocurre, lo han experimentado varias veces, en ejércitos. Ejércitos turcos, chinos, ingleses, españoles, franceses, en diferentes zonas, habían desaparecido para experimentar ejércitos. Y la misma operación venía como una nube verduzca, cubría el ejército, estaban en un campo, en unas montañas, y desaparecía. Entonces, muchas veces, esto es difícil de explicar, complejo. Muchas veces ven que han desaparecido también barcos, aviones y submarinos en el Triángulo de las Bermudas. La gente no tiene explicación. Piensan que son fenómenos atmosféricos, que se han hundido en el mar, que se han descompuesto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un experimento llevado a cabo para diferentes épocas, en diferentes lugares. El experimento, por llamarlo de alguna manera, experimento Filadelfia. Entonces muchos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Y que conste que la zona del Triángulo de las Bermudas es muy cercana, siempre en Norteamérica, a Filadelfia, a Norfolk y a otros puntos más del Pacífico y del Atlántico. Bueno, pues han desaparecido barcos, aviones y personas en el Triángulo de las Bermudas y han aparecido en Marte, transportados a Marte. Y allí hay una zona que ahora están destruyendo los norteamericanos, donde están todos los barcos, aviones y submarinos. Y las personas vivas, no importa en qué época han desaparecido, están vivas, porque el DNA está reparado ya y no pueden envejecer. Pues el gobierno norteamericano sabe perfectamente, porque lo han experimentado con tecnología extraterrestre, que el 11 de septiembre
fue un plan extraterrestre con tecnología extraterrestre. Cada día está más claro que todo fue un montaje, que allí no hubo aviones, como yo he dicho en otros vídeos, hologramas, aviones hologramas, no aviones reales. Había cargas antimateria en las torres, incluso cargas en la torre número 7, donde no se estrelló ningún avión, y tanto las dos torres gemelas se difuminaron, se pulverizaron, y la torre número 7, que no hubo avión ninguno, se pulverizó también, porque estaban esperando el fenómeno de un tercer avión en la torre número 7, que fue el supuesto avión que iba a dirección a la Casa Blanca. Es todo un montaje impresionante. Todos están en Marte, y pronto la nave extraterrestre de la Luna los va a traer a la Tierra. Está preparada esa nave gigantesca donde se encontró esa mujer, la Mona Lisa la llamaron, que ahora está en manos del gobierno norteamericano experimentando, porque no está muerta, ni está viva, está en estado cataléptico. Como he dicho muchas veces ayer en un vídeo que grabé, es impresionante cuando empiecen a sacarse gigantes y mujeres dentro de lo que ayer dije un vídeo, y lo repito un poco, que es un crimen, además por parte de la arqueología, como ha hecho siempre crímenes, estafa, fraude, porque la arqueología hizo desaparecer, destruir miles y miles de esqueletos de gigantes Nefelín para que la teoría de la evolución continúe. Una falsa teoría satánica de que toda la creación universal, la tierra, la belleza, la raza humana, está de la casualidad, que los hombres descienden de monos, del simio, y que no hay ninguna esperanza, ni más, sino con cualquier animal, la muerte. Es una bestialidad, una barbaridad. Porque, vuelvo a repetir, ayer dije en un programa que amablemente Miguel Celade y su equipo, la Nuit del Ornitorrinco en Barcelona, me hicieron, ya me han hecho varios programas, y hablé del crimen, de la arqueología. Saben perfectamente que tanto en España como en otros países han desaparecido mujeres, niños y niñas a lo largo de la historia. En el mundo desaparece 1 millón anualmente de personas que no vuelven a aparecer. Y son transportadas, dije ayer, expliqué, al pasado, para ser utilizadas las mujeres, los niños, incluso para ser incubadoras para los gigantes. Y como cuando vino un diluvio, hace 4.400 y pico de años, para preservar a estas mujeres se metieron en rocas. Y están en urnas de piedra, las mismas cuerpos que aparecen actualmente en China, dentro de rocas, como yo dije, que aparecen cuerpos, y de gigantes también. Y la UNESCO está advirtiendo a China que si eso lo hacen público, puede haber un confrontamiento hasta mundial contra China. Porque en España, en zonas donde han desaparecido hace años mujeres, niños, están allí. Todavía están allí, es complejo. Dentro de rocas, vivas. Porque aunque han desaparecido transferidas al pasado, hace miles de años, cuando se metieron en rocas, fueron en esa misma zona que desaparecieron hace miles de años. Y ahí digo, es complejo. En esa misma zona desaparecen, pasan al pasado, en la misma zona, hace miles de años, las utilizan, viene un diluvio que duró 1 año en la tierra, cubierto la tierra de agua, las perseveran en rocas y en esa misma zona están todavía las rocas allí con los cuerpos de las niñas desaparecidas. Pero no quiere la arqueología ni muchas organizaciones que esto se haga público, porque desbarata el sistema de cosas. Y ayer hablaba igualmente de mi deseo de patrimonios de la humanidad, como el Arca de la Alianza o la Cueva de Hércules. Son patrimonio de la humanidad entera, es dueña absoluta de lugares arqueológicos. Y es un hecho histórico y fantástico el que en España se me permita sacar el Arca de la Alianza. Está en España, en una zona descubierta por mí hace tiempo, en una gruta protegida. El Arca de la Alianza y los muebles del templo. Y ayer Miguel Celade y su equipo, fantásticamente, me ayudaron y están haciendo promoción para hallar una sociedad, tanto española como norteamericana, para que me ayude a colaborar conmigo en sacar el Arca de la Alianza. Le seguirá la Cueva de Hércules. Yo conozco los túneles en Toledo, en todas las criptas de iglesia, donde están los túneles, porque no hay uno. Ya me hicieron una trastada en Toledo, amenazando a mis abogados, sellando los túneles del lugar que me dijeron que les enseñase a la alcaldía de Toledo, con la excusa que me iban a ayudar, y luego aterrorizaron a todo Toledo. Bueno, es un crimen tras otro. Esto son patrimonio de la humanidad. Es derecho de la humanidad que la gente sepa la verdad, que los millones desaparecidos que sepan dónde han ido a parar, que es un crimen que lo están ocultando, porque muchas personas desaparecidas, niños, niñas, están todavía vivos en estado de hipnosis dentro de rocas. Señores,
si no quieren que esto se haga público. Y es deber incluso de los parientes de niñas, niños desaparecidas de tiempo que amenacen y que exijan al gobierno que esas rocas se hagan públicas y se abran. Tanto de ellas como los gigantes. Pero verán que ahora, como dije al principio, se está preparando una conflagración mundial. Este experimento Filadelfia para hacer una invasión gigantesca con barcos, aviones a diferentes partes de la Tierra. Ayer, ya dije en otro vídeo, se programó una vez más para la paz y seguridad de los contratos con Irán para el desarme atómico nuclear. Es un grito, una señal más de paz y seguridad, pero sigue diciendo la profecía en la Sagrada Escritura que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, destrucción repentina de sobrevenirles como dolor de angustia y no escaparán de ningún modo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Es una profecía que está marcando que ya pronto se acerca la revelación de todos los enigmas y misterios. Ya saben, uno de ellos, y no me dejan que lo cuenten los medios de comunicación, las peces en Tailandia. Es una vez más un experimento muy rápido y modernizado, porque cuando ven que yo empiezo a soltar cada día más, están apresurándose a hacer este experimento para preparar una invasión simultánea a diferentes países del mundo, una conflagración o una tercera guerra mundial. No olviden, paz y seguridad, ya lo están gritando a los cuatro vientos. Dicen las profecías bíblicas, sigue diciendo, entonces, destrucción repentina ha de sobrevenirles como dolor de angustia y no escaparán de ningún modo. Guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa, gracias por vuestro trabajo. Estáis haciendo leyenda. Os estoy muy agradecido, aunque no os conozca personalmente, por la labor que estáis efectuando en esta ayuda. Igual que a Miguel Celade y su equipo, igual que a mi colaboradora Virtu Pontes, Dani, Jaime Malcolm, Fermín Fortea. Quisiera acordarme de todos, a todos vosotros, guerrilleros y guerrilleras, aunque no os recuerde ahora bien los nombres, sois muchos. Un fuerte abrazo y seguimos en la lucha. Vamos a conseguir una victoria. Vais a ver con regocijo que estas sociedades se hunden cuando empieza a revelar estos enigmas y misterios, y se revelarán. Y no hay fuerza en la tierra que lo impide. Así que por ellos, que son pocos y cobardes.